en Estados Unidos. Sé que hay muchos que están fuera, pero bueno, gloria a Dios por ello. Bueno, quiero continuar con la enseñanza que el Señor ha puesto en mi espíritu sobre las iglesias del Apocalipsis, ¿ok? Y hoy vamos a leer sobre la tercera iglesia, que es la iglesia que está en Pérgamo. Y quiero que vaya conmigo, si usted tiene su Biblia, a Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del verso 12 al verso 17. Apocalipsis capítulo 2 del verso 12 al verso 17. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le da a la iglesia de Pérgamo? Y como les hablaba estos días, es importante entender que este mensaje no es solamente, digamos, una historia, no es algo pasado, es algo profético y es un mensaje que es muy directo para nosotros, la iglesia de hoy, ¿ok? Porque el Señor nos está llamando a hacer luz en medio de tinieblas. El Señor nos está llamando a hacer luz en medio de un territorio enemigo. Y la iglesia de Pérgamo estaba situada en un lugar donde alrededor de esa iglesia había mucha idolatría, donde se había levantado mucho filósofo, donde se había levantado muchas personas que rendían culto incluso a su cuerpo. Había mucho ego, mucha altivez, y todas estas cosas de una manera u otra empezaron a contaminar la iglesia. Y nosotros como iglesia, el Señor nos llama en todo tiempo y más en este tiempo a nosotros ser luz, a marcar diferencia en medio de oscuridad, a marcar la diferencia en medio de una cultura o una sociedad que claramente está totalmente contraria a lo que es la voluntad de Dios. Entonces Jesús se presenta aquí y él dice que él es el que tiene la espada aguda de dos filos. Recuerde que la palabra nos enseña que la espada es la Biblia, la palabra de Dios es la espada, y que esa espada penetra y separa el espíritu, ¿verdad?, de lo que es el alma. Entonces esa espada tiene autoridad y verdad. La espada de dos filos que está en la boca de nuestro Señor Jesucristo, según lo que dice Apocalipsis, es esa espada que tiene dos filos. Un filo es una espada de autoridad y el otro filo es una espada de verdad, y que separa, en este caso, a nosotros como iglesia de lo que es santo y profano. O sea, nosotros a través de la palabra de Dios, cuando caminamos en la palabra de Dios, esa palabra tiene el poder también de dividir, separar en nosotros lo que es santo de lo que es vano, de lo que es profano. Y por eso Jesús dice que Él viene de esa manera a separar lo que es santo de lo que no es santo. Entonces, qué bueno que, como les decía el miércoles, la palabra esa, yo conozco tus obras, es porque el Señor sabe lo que hacemos. Él no dice que lo imagina, Él dice, yo conozco tus obras. El Señor sabe lo que estamos haciendo. El Señor sabe toda situación en nuestras vidas. Y en este caso a la iglesia de Pérgamo le dice, yo conozco tus obras, y dice, y que moras donde está el trono de Satanás. ¿Por qué dice porque es donde está el trono de Satanás? Porque había mucha altivez. Recuerde que Satanás fue una persona muy altiva que quiso incluso llegar a ser como Dios. Había tanta altivez, había tanta filosofía, había tantas cosas que habían de una manera u otra contaminado la iglesia,
que por eso Jesús dice, yo conozco tus obras y sé que moras ahí donde está el trono de Satanás. En Pérgamo había demasiada idolatría, demasiada filosofía, había mucho paganismo y eso había contaminado, de cierta manera, había alcanzado a la iglesia. Entonces, cuando eso llega a la iglesia, pues, ¿qué pasa? Se empieza a comprometer la verdad, se empieza a comprometer la enseñanza. El sistema del mundo empieza de una manera u otra a contaminar la iglesia. Y recuerde que Dios no nos condena por estar tal vez en medio de maldad, pero sí nos llama a marcar la diferencia, nos llama a ser luz, incluso nos llama a no conformarnos a aquello que nos rodea, ¿ok? Luego dice que hay algunos que han guardado el nombre del Señor, que hay algunos que han guardado su fe, porque siempre hay un remanente. Si nosotros miramos el tiempo de hoy, siempre hay un remanente que quiere caminar a la manera de nuestro Señor Yeshua. Siempre hay un remanente que quiere agradar al Señor. Siempre hay un remanente. En toda iglesia siempre hay un remanente. Pero ahora, ¿cuál es el peligro? ¿O dónde viene la palabra y empieza a reprender esta iglesia? Y el peligro está en las mezclas. Es el peligro que corremos hoy y era lo que de una manera u otra había llenado la iglesia de Pérgamo en ese tiempo. Les dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán. Recordemos quién fue Balán. Balán fue aquel brujo que fue contratado por un rey, por Balac, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud de Egipto, caminando en el desierto hacia la tierra prometida. Ellos llegaron a una tierra donde el rey sabía que Dios estaba con ellos, así que busca a este brujo Balán para que maldiga al pueblo de Israel. Eso lo hemos orado y hemos hablado de eso, que este brujo se pone 3 veces en diferentes lugares a maldecir al pueblo de Israel, pero cada vez que abría su boca para maldecirlos, él los bendecía. Tanto así que él llegó a decir, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido, ¿ok? Pero como este brujo no pudo maldecir al pueblo de Israel, el brujo le da una estrategia a Balac y le dice, yo no puedo maldecirlos, pero envíales mujeres, envíales seducción, distráelos, desenfócalos y ellos van a abrir las puertas, ellos mismos van a permitir que la maldición entre a ellos. Entonces por eso dice que Dios tiene contra ellos, Jesús tiene contra ellos que retienen a gente que tiene la doctrina de Balán, o sea, gente que había idolatría y que la habían disfrazado de una manera u otra para mezclarse en la iglesia. Entró libertinaje en la iglesia, libertinaje que tal vez, como dicen ahora, por la gracia, no, todo es gracia, entonces permitieron el libertinaje, permitieron la sensualidad, permitieron la falta de santidad. Todo eso empezó a meterse en la iglesia y por eso Jesús dice, ahí ustedes tienen a los que tienen la doctrina de Balán. O sea, permitieron la sensualidad en la iglesia, permitieron la falta de santidad en la iglesia, permitieron que hubiese fornicación en la iglesia, porque eso fue lo que hizo Balán, ¿verdad? Llevar esas mujeres al territorio de Israel para que entrara la fornicación, para que entrara los pecados sexuales. Y eso es lo que Jesús reprende a esta iglesia. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo. Luego también dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, ¿ok? ¿Qué enseñaban los nicolaitas? Una gracia sin arrepentimiento, que tú puedes vivir como quieres y simplemente, bueno, es la gracia, no pasa nada. Y no enseñaban a la iglesia a que era necesario arrepentirse y que era necesario cambiar su manera de vivir. Simplemente estaban ahí por gracia, no les hablaban de arrepentimiento, no les decían la manera que debían vivir. Había mucho, o sea, se había perdido la santidad, se había perdido el respeto, se había perdido el honor y la honra al Señor y a la palabra. Había mucha influencia del mundo en esta iglesia de Pérgamo. Así que, ¿en qué podemos nosotros decir en este tiempo? Tenemos que estar muy apercibidos en eso, porque el enemigo
recuerde que va a tratar de traer el mundo a la iglesia y nosotros somos la iglesia. Claramente trata de traer el mundo a los lugares donde nosotros nos congregamos, pero él trata de meter el mundo, las culturas, las ideologías a la iglesia, a nosotros mismos. Ese es el plan de Satanás, que nosotros aceptemos las ideologías del mundo, que nosotros aceptemos las costumbres del mundo, que nosotros empecemos a mezclarnos con ello, que empecemos en algún momento, como dice la palabra de Dios, a lo malo decir que está bueno. Ese es el plan de Satanás y eso era lo que Satanás había logrado en la iglesia de Pérgamo. Por eso Jesús dice, sé que moras ahí donde está el altar de Satanás, sé que moras ahí donde está Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás ya había de una manera u otra tomado la iglesia con todas estas cosas y la iglesia lo había permitido. Entonces, ¿cuál es el llamado de urgencia que nuestro Señor Jesucristo le hizo a la iglesia de Pérgamo y la hace hoy a nosotros? El llamado de urgencia siempre es el mismo: arrepiéntete. El arrepentimiento es básico y es esencial para nosotros empezar a alinearnos a lo que Dios quiere, a la palabra de Dios y a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Dice, si no, vendré a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca. Una vez más habla de la espada, habla de su palabra. Recuérdate que hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios levanta, pero la palabra de Dios también nos llega un momento donde nos trae juicio. La palabra de Dios llega un momento donde nos juzga. Por eso Jesús dice, arrepiéntete, arrepiéntete, te estoy dando un tiempo, alinea tu vida, deja de hacer lo que estás haciendo. Es tiempo de agradarme, es tiempo de buscarme, porque llega un momento, aunque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, llega un momento donde Dios va a juzgarnos. ¿Con qué? Con su palabra, de lo que nosotros hemos hecho o hemos dejado de hacer. Amén. Entonces, familia, nosotros tenemos que empezar a agradar a Dios. Tenemos que empezar a caminar diferente. No podemos negociar con lo que el mundo quiere ofrecernos. Hoy más que nunca la pornografía está al mil, ¿verdad? Atacando a nuestros niños, atacándonos a nosotros en las películas, en absolutamente todo, ¿verdad? Mucha idolatría, ahorita mucha idolatría digital. Es tremendo como nosotros como padres tenemos que luchar, ¿verdad? Porque vemos cómo nuestros hijos quieren estar en un televisor, quieren estar en un celular, quieren estar en un Nintendo, y eso se ha vuelto como su mundo. Y de una manera u otra eso está haciendo, o sea, es una idolatría porque eso les consume el tiempo de absolutamente todo. Y nosotros mismos, si no estamos apercibidos, lo primero que usted puede hacer al levantarse es tomar el celular antes de por lo menos decirle, Señor, gracias por este día. Entonces hay cosas que están tomando el lugar de Dios. Y el celular, los televisores, los Nintendos, todas esas cosas le están quitando, digamos, la prioridad a nuestro Señor Jesucristo. Entonces se está volviendo digamos, una manera de una idolatría digital, lo que estamos viviendo y donde están entrando nuestros hijos y esas futuras generaciones. Tenemos que también cuidarnos de las falsas enseñanzas, tenemos que cuidarnos de la santidad tibia, porque ahora tristemente la santidad es algo que ya no es importante. Entonces estamos viviendo una santidad que es tibia. Y recuerde también que lo vamos a ver más adelante, que le habla a una iglesia y le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, yo te vomito de mi boca. O sea, Dios no le gustan las cosas tibias, y estamos en un tiempo donde nosotros incluso como cristianos, nuestra santidad es algo tibio, es algo que no le estamos dando la importancia y la reverencia que el Señor necesita que nosotros le demos. Hemos olvidado la palabra que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Esa palabra la iglesia la ha olvidado. Esa palabra ha tomado un segundo lugar. Esa palabra ha dejado de ser importante, pero es importante. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Así que el Espíritu Santo hoy nos está hablando que es tiempo de volver al altar, que es tiempo de volver a la palabra de Dios, que es tiempo de volver al temor del Señor, que es el tiempo de volver a la santidad, que es el tiempo de volver a caminar renunciando a muchas cosas que nos pueden gustar, que nos pueden agradar,
pero que nos están separando de Dios. Renunciar a muchas cosas que no nos han dejado entrar a poseer todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Renunciar a muchas cosas que han sido obstáculo, que han sido estorbo para que nosotros lleguemos a la tierra prometida, a la bendición, al rompimiento, a lo que Dios tiene para nosotros. Como le hablé de Balaam ahora, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Dios ha decidido bendecirnos a nosotros, pero que igual que el pueblo de Israel, que ellos abrieron la puerta y permitieron que entrara la idolatría, permitieron que entrara la fornicación, que entrara ese pecado sexual al campamento, y que trajo estancamiento y que trajo muerte y que los retrasó de que llegaran a la tierra prometida, lo mismo sucede con nosotros hoy. Somos nosotros los que abrimos las puertas, somos nosotros los que nos encargamos de estancar, de frenar nuestro avance hacia lo que Dios tiene para nosotros. Y hoy por eso el Señor nos está diciendo, es el tiempo de volver a Él. Es el tiempo de volver al altar, es el tiempo de volver a la palabra, es el tiempo de volver a la palabra, al temor del Señor, a caminar en santidad. Es el tiempo de empezar a agradar al Señor. Y Él termina diciendo algo, siempre Él también nos tiene una recompensa. Dice que al que venciere, dice que Él le dará el maná escondido. ¿Qué es el maná? El maná era ese pan diario que el Señor le daba al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Todos los días había pan fresco, todos los días había algo nuevo para ellos. Y Él dice que si nosotros perseveramos en esto, nosotros somos, digamos, personas que somos fieles hasta el final, siempre va a haber una provisión para nosotros. Así como cada día había provisión de maná para el pueblo de Israel, cada día va a haber provisión para ti. Cada día va a haber una provisión espiritual, una provisión material. Cada día el Señor va a tener algo nuevo para cada uno de nosotros. Si lo llevamos en el ámbito espiritual, siempre va a haber una revelación fresca en nuestras vidas. Siempre nosotros vamos a recibir algo fresco de parte de Dios. Y eso nos va a ayudar a no confundirnos. Eso nos va a ayudar a no distraernos, a no desenfocarnos. Luego dice que en una piedrita blanca dice que escribirá, ¿verdad?, el nombre. O sea, eso es una aprobación divina de parte de Dios. Si nosotros caminamos a la manera de Jesús, si hacemos las cosas a las maneras de Dios, Él marca nuestros nombres. Hay una aprobación divina. Él va a estar ahí con nosotros. Hay un verdadero destino, hay un verdadero final donde Él dice, Él va a estar ahí, Él va a estar y nosotros vamos a estar con Él. Así que familia, yo quiero que hoy, conforme a lo que el Señor trae a nosotros podamos, número uno, claro, reflexionar siempre si tenemos que arrepentirnos. Recordar que Él dice que Él trae esa espada y Él va a separar lo que no está bien y lo que está bien. Y es el tiempo donde nosotros podamos autoevaluarnos, si tenemos que arrepentirnos, arrepentamos y tomemos la decisión de que ya en estos últimos tiempos podamos nosotros caminar a la manera del Señor. Como lo he estado hablando, sé que las bendiciones son muchas y las promesas son muchas. Igual que como hizo Israel, al abrir puertas lo retrasó, trajo maldición, trajo enfermedad, trajo muchas cosas que Dios no tenía para el pueblo de Israel. Pero ellos mismos abrieron las puertas para que todo eso pudiera entrar al campamento. Somos nosotros los que hemos abierto puertas muchas veces para que todas esas cosas que Dios no tiene para nosotros entren a nuestras vidas, porque somos nosotros los que hemos abierto las puertas, somos nosotros los que le hemos dado legalidad espiritual para que eso tome lugar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestras finanzas. Pero si nosotros caminamos a la manera que tenemos que caminar, si empezamos a honrar al Señor, esa palabra donde el mismo brujo dijo, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido, tiene que ser algo que marque como un sello nuestras vidas, porque el Señor nos ha bendecido, porque el Señor ha enviado a su Hijo Jesús por nosotros. Su sangre que derramó tiene tanto poder y tanto valor que si nosotros caminamos a la manera de nuestro Señor, pues créalo con todo su corazón, que cosas tienen que empezar a marcarse diferentes en su vida. Tenemos que alcanzar todo lo que el Señor ha dicho y eso es esencial, caminar a la manera del Señor, caminar en obediencia, caminar en su palabra y nosotros vamos a ver todo lo que el Señor tiene para nosotros. Así que es un llamado hoy a volver al Señor, volver a la oración,
volver al altar, volver a la santidad y romper toda mezcla que podamos haber permitido en nuestras vidas. Renunciar a esa religión tibia, a esa santidad tibia, todo lo que hacemos con tibieza. Dios no le gusta la tibieza. Con Dios no hay matices, o es blanco o es negro. Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra de mí. O sea, el Señor es claro, o sea, no hay matices, no hay blanco, negro, no hay más o menos, no hay poquito, no. Tenemos que romper a toda tibieza, sea religiosa, sea en santidad. Todo lo que hacemos más o menos, ese más o menos o un poquito, eso no agrada al Señor. O es o no es. Así que tenemos que romper, renunciar a toda tibieza espiritual, a toda tibieza religiosa, a toda tibieza de santidad. Todo lo que es tibio tenemos que romper y renunciar eso en nuestras vidas y abrazar la palabra de Dios como una verdad sólida, como la única verdad. Abrazar esa palabra de tal manera que la abrazo y camino y creo en todo lo que dice. Desde Génesis, Apocalipsis, yo creo esa palabra, la abrazo y camino en ella. Y sobre todas las familias, sobre todas las cosas, familia, evitemos las mezclas. Evitemos las mezclas, no permitamos las mezclas en nosotros, no permitamos las mezclas en la iglesia. La iglesia es una cosa, el mundo es otra cosa. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo y el Señor no quiere que haya mezcla en nosotros. Separemos lo profano, ¿verdad?, de lo santo. No mezclemos lo santo con lo impuro. Separemos esas cosas y no permitamos las mezclas en nuestras vidas. Como dice la palabra, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando hoy a nosotros, la iglesia. Amén. Es el tiempo de caminar a la manera del Señor y es el tiempo de vencer todo lo que el enemigo quiera poner enfrente de nosotros. Amén. Así que quiero orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra y alabanza. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es verdadera. Gracias, Señor, porque traes un mensaje para nosotros que no es histórico. Traes un mensaje, Señor, que sacude nuestras vidas. Traes un mensaje que alerta, Señor, a tu iglesia, que alerta a cada uno de nosotros. Y que sea, Señor, tu Espíritu Santo poniendo querer como el hacer en nosotros para alinear nuestras vidas. Tú nos estás diciendo que arrepentimiento es necesario para poder alinearnos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Y oro, Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, en esta mañana, que si hay algo en nuestras vidas, aquellos que están escuchando esta palabra, el cual tengan que arrepentirse, que tu Espíritu Santo ponga el querer como el hacer en ellos y haya un arrepentimiento genuino, Señor, en cada uno de nosotros. También oro, mi Dios, para si nosotros hemos permitido mezclas en nosotros, Señor, te pedimos perdón en esta mañana. Padre, perdónanos, Señor, si hemos permitido las mezclas, Señor, en nuestras iglesias, en nosotros que somos la iglesia. Perdónanos, Señor, si hemos permitido doctrinas como la de Balaán, como la de los Nicolaitas, Señor. Perdónanos, Señor, si nos ha faltado el carácter, Señor, para hacer las cosas a tu manera, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos sido permisivos, Señor, en nuestras iglesias, en nuestra propia vida, en nuestras familias, si hemos sido permisivos con cosas, Señor, que a ti no te agradan, Padre. Oramos en esta mañana para que sea tu Espíritu Santo, Señor, viniendo con poder y fuerza sobre nosotros, soplando vida, soplando aliento, soplando fortaleza, pero que también ese soplo de tu Espíritu Santo, Señor, desarraigue y quite todo aquello que quiere venir, Señor, a influenciar nuestras vidas, para que permitamos las mezclas, para que el mundo entre a nuestras congregaciones, para que el mundo entre a nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos, mi Dios, para que nosotros podamos tener el carácter y el discernimiento, Señor, para hacer las cosas para que te agrademos a ti y no a los hombres. Señor, yo pongo cada familia en este momento delante de tu presencia y te pido, mi Señor, que nos ayudes. Presentamos nuestros hogares, nuestros hijos, Señor, esta generación, mi Dios, que los ataques son fuertes, Señor, nuestros hijos, Señor, las redes sociales, la televisión, el internet, Señor, ponemos nuestros hijos y te pedimos, Señor, que seas tú, mi Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú discipularás a nuestros hijos. Tu palabra dice que tú los enseñarás y ponemos nuestros hijos, Señor, hoy delante de ti
Y te pedimos, Padre, que ellos puedan tener un encuentro contigo. Señor, ten un encuentro con ellos. Nosotros oramos por ellos. Nosotros los presentamos delante de ti. Nosotros los ponemos en tu presencia. Y te pedimos, Señor, que ellos puedan tener un encuentro contigo. Señor, dales visiones, dales sueños, Señor. Esta generación, Padre, que ha sido marcada para servirte. Esta generación que ha sido marcada para que esté apartada para ti, Señor, porque como dice la profecía en Joel, Señor, que nuestros hijos, Señor, profetizarán, que es una nueva generación de profetas, que es una nueva generación que caminará en una revelación distinta, que es una nueva generación la cual tú la has apartado para caminar en una revelación distinta, Señor, en un mover profético, Señor, en un mover distinto donde tú tomarás la vida de ellos, Señor, y de acuerdo a esa palabra, mi Dios, nuestros hijos, nuestras generaciones, Señor, serán tus próximos profetas, adoradores, salmistas, alabadores, Señor. Tú les guardas, Padre, en el nombre de Jesús. Por eso ponemos nuestros hijos y te pedimos, Señor, en esta hora, que seas tú, mi Dios, tomando la vida de ellos, Señor. Guárdalos del mundo, Señor. Guárdalos, Señor, de lo que quiere el mundo, distraerlos, desenfocarlos, contaminarlos, Señor, con idolatrías, con pensamientos que no vienen de ti, con ideologías que no son tuyas, Señor, con fornicación, con adulterio, Señor, con todo lo que el mundo quiere traer sobre nuestros hijos y estas nuevas generaciones. Padre, oramos para que tú les guardes y tú les libres, Padre, en el nombre de Jesús. Así que, Señor, te damos gracias, te bendecimos y te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Así es, Señor. Seguimos.